Muchas gracias, Laura, por la presentación. Buenos días a todos. Sábado por la mañana estamos aquí, la naturaleza inatrapable de la realidad. ¿Qué diantre es eso? ¿Qué título es ese? ¿De qué vamos a hablar este sábado por la mañana? Permitidme que empiece con una historia. Érase una vez un aldeano que soñaba con ser rico. Y todas las mañanas, temprano, antes de irse a trabajar, iba a la ermita del pueblo, se hallaba en las afueras, a rogarle a su divinidad que por favor le hiciera rico y le concediera su gran deseo. Así un día y otro día, un mes, otro mes, un año, otro año, y no cejaba en su empeño. Y un día de invierno, había nevado, había habido una fuerte helada. Al volver de la ermita, vio en el camino 2 bolsas de cuero, seguramente llenas de monedas de oro. Entonces pensó, por fin, la divinidad me ha concedido mi deseo. Y se apresuró a cogerlas, pero estaban atrapadas en el hielo. No podía cogerlas. ¿Qué hacer? Miró a la izquierda, a la derecha, no sé. No vaya a ser que viniera alguien y viera las bolsas y tuviera que compartirlas o se las llevara el otro. Así que, como una medida de urgencia, decidió orinar sobre el hielo, sobre las bolsas. Orinó, esperando que el pis caliente fundiera el hielo, y cuando ya creyó que podía cogerlas, la cogió con fuerza y tiró con todas sus fuerzas. Y en ese momento, se despertó en su cama, tirando de sus propias pelotas. El dolor le había despertado. Todo había sido un sueño. Bueno, todo no. El pipí no. El orín fue real. Así que se despertó de pronto en su cama meada. Esta antigua historia nos hace ver 2 puntos importantes. Por un lado, que vivimos soñando, y por otro, que en nuestros sueños cada uno está agarrado a sus pelotas. Sean lo que sean las pelotas. Pueden ser ideas sobre uno mismo, pueden ser una determinada percepción de la realidad, pueden ser propiedades, pueden ser relaciones, pueden ser a qué estamos agarrados. ¿A qué estamos apegados? Esta es una pregunta interesante porque el subtítulo de estas jornadas es Aprendiendo a soltar.
Para aprender a soltar, debemos darnos cuenta antes de a qué estamos agarrados. Desde el punto de vista de la tradición budista, nuestra existencia ordinaria, nuestra existencia como ser humano, es como un sueño. A pesar de que creemos que estamos despiertos, en realidad vivimos dormidos. ¿Dormidos en qué sentido? En el sentido de que construimos ideas sobre la realidad, construimos percepciones de lo que las cosas son, y creemos que nuestras percepciones son la realidad, y que esa realidad es una realidad sólida, contundente, toca madera, que pesa, que se mide, que se cuenta en monedas de oro. Y pasamos toda la existencia creyendo que esa es la realidad. Estamos soñando. Y finalmente, en algún momento, a todos nos llegará el despertar del sueño. Y entonces nos daremos cuenta, cuando llegue el momento de la muerte, por ejemplo, que es un gran despertar acerca de la verdadera naturaleza de la realidad de la existencia, entonces nos daremos cuenta de que durante toda la vida hemos estado agarrados a nuestras pelotas y que ya no podemos seguir más agarrados, porque la muerte es el gran soltar. En la muerte hay que soltarlo todo, ¿verdad? Hay que soltar el cuerpo, hay que soltar las sensaciones, las percepciones, los sentimientos, los pensamientos, las propiedades, las relaciones. En la muerte se disuelve todo. La muerte es la gran disolución de la existencia y del sueño. En la tradición budista, la verdadera naturaleza de la realidad es que la realidad carece de naturaleza propia. Y este podría ser el resumen de toda mi intervención. Podríamos decir que ya he dicho lo esencial, ya he dicho lo importante. Así que podríamos irnos tranquilamente a casa ya. Ya se acabó la conferencia. La verdadera naturaleza de la realidad es que la realidad no tiene naturaleza propia. Entonces, ¿de qué más vamos a hablar? No. Pero bueno, son todavía las 10:20 y hasta las 11 tengo que seguir hablando. Y después vamos a tener un diálogo. Es interesante, por ejemplo, referirse en este momento al filósofo Immanuel Kant, uno de los grandes filósofos europeos. Kant distinguió entre el fenómeno, que es la realidad tal y como aparece en la mente y en la percepción de cada ser humano. Esto es un fenómeno, en el sentido de que percibimos colores, formas, tenemos sensaciones de calor, de frío, el cuerpo está sentado en la butaca, tenéis la sensación de estar sentado, estáis viendo,
estáis oyendo lo que estoy diciendo, estáis pensando, tenéis vuestros recuerdos, lo que habéis hecho antes, pensamientos sobre lo que vais a hacer después, la percepción de la realidad, tal y como aparece, la realidad tal y como aparece en nuestra percepción. En el budismo a eso se le llama realidad fenomenal, o el aspecto fenomenal, fenoménico, que es percibido. Y Kant lo distinguió del noumeno, es un concepto filosófico que podríamos traducir por esencia o por la verdadera naturaleza de la realidad. Lo que cada uno de nosotros percibe de la realidad es una percepción subjetiva, construida por la propia mente en base a los condicionamientos educacionales, biológicos, sociales, culturales, históricos. Todos los aquí presentes, cada uno tiene su propia percepción de la realidad. ¿Cuál es la auténtica? Ninguna. Y todas. Pero el error más común que cometemos los seres humanos, como el personaje de nuestra historia inicial, es confundir nuestra percepción con la realidad en sí, con la verdadera naturaleza de la realidad. Así que si cada uno percibimos la realidad de una forma distinta en base a nuestros condicionamientos, ¿cuál es la auténtica realidad? ¿Cómo podemos llegar a saber cuál es la verdadera realidad? Kant, así como muchos filósofos de su época, creía en la existencia de una realidad objetiva, pero afirmó que los seres humanos no podemos llegar a conocerla. Solo podemos llegar a conocer la forma como cada uno, cada cultura percibe la realidad. Es decir, ver la realidad desde el punto de vista de Kant no es más que ver cómo yo percibo la realidad, porque lo que puedo conocer solo es cómo yo percibo la realidad, no la realidad en sí. Desde el punto de vista del budismo, no hay ninguna realidad objetiva, universal, fuera de la mente de quien la percibe. Como dijo un antiguo maestro zen, la realidad no es lo que parece ser, pero tampoco es de otra forma. Lo que parece ser es lo que cada uno percibe de la realidad. Pero más allá de la percepción de cada uno, no hay una realidad objetiva. Esto es muy importante darse cuenta, porque todos vivimos en una especie de aferramiento a nuestra percepción de la realidad. Por ejemplo, en los conflictos entre parejas o en cualquier tipo de conflictos, son conflictos de percepciones de la realidad, ¿verdad? También los conflictos intrapersonales, interpersonales, intersociales, internacionales, son siempre conflictos entre distintas percepciones de la realidad. Y todavía
ya bastante comenzado el siglo XXI, no hemos aprendido una manera armoniosa de gestionar la diversidad, las diversas formas de percibir la realidad, de aceptar y de encontrar una manera dialogante, una danza en la que todas las percepciones de la realidad tengan su lugar, su dignidad, sean consideradas y sean aceptadas. Uno dice, no, yo es que lo veo así. Y cuando uno dice, yo es que lo veo así, dice, es que esto es así, porque yo lo veo así, ¿verdad? Pero el otro que está al lado dice, no, 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 yo lo veo así. Y puesto que yo lo veo así, es así como es. Hay una pretensión de absolutizar la propia percepción de la realidad y de imponerla sobre otras. ¿Por qué? Porque en el fondo pensamos que hay una realidad verdadera, que por lo general es la que yo percibo, y hay realidades falsas que son las que perciben los demás. Y esto es conflicto asegurado. Así que en el budismo se dice que incluso la percepción que cada uno tiene de la realidad, en realidad es inatrapable. Inatrapable quiere decir que es imposible de coger, imposible de encerrar en una categoría, en un modelo, porque la verdadera realidad, incluso la realidad que nosotros percibimos, es un fenómeno que está cambiando continuamente. No percibimos las cosas de la misma manera hace 5 años, que hace 10 años, que hace 20 años, que antes de empezar esta charla, que al terminar esta charla, que dentro de 5 años, ¿verdad? Nuestra propia percepción de la realidad va cambiando y con ello la realidad en la que vivimos. ¿Cuál es la verdadera realidad? ¿La que percibíamos cuando teníamos 5 años? ¿15 años? ¿20 años? ¿La que tenemos ahora? ¿La que tendremos un instante antes de la expiración última, cuando sintamos que todo se está desvaneciendo, como una bruma cuando sale el sol? El budismo es una fenomenología operativa. Esto quiere decir, es una forma de vivir en medio, siendo la realidad fenomenal. Es una forma de estudiar la naturaleza de la realidad fenomenal, sus leyes fundamentales, y vivir en armonía con ellas. Por ejemplo, cuando se observa la realidad fenomenal, lo primero que podemos constatar es que todo lo que percibimos es fruto de condicionamientos. Este es un principio muy importante. Las cosas no son nada en sí, los fenómenos no son nada en sí, sino que surgen siempre como fruto de condicionamientos.
Las cosas no aparecen por generación espontánea, sino que siempre tienen causas, tienen circunstancias, tienen elementos que hacen que sean lo que están siendo. Es decir, todo lo que percibimos está condicionado. Y todo lo condicionado está sujeto a la impermanencia. Es un término fundamental en la vía del Buda, la conciencia de la impermanencia. Impermanencia significa que nada permanece, que todo es transitorio, que todo está transformándose continuamente. Por lo general, nosotros creemos en la solidez de la materia, ¿eh? De hecho, cuando queremos referirnos a algo real, decimos, toca madera, que la madera es sólida y real. Pero Schrödinger, uno de los padres de la física cuántica, afirmó que el 99,999999999% de la materia, de lo que nosotros llamamos materia, de la madera, del hierro, del hormigón, el 99,99999% es vacío. Eso es un científico de primer nivel quien lo afirma. Otros afirmó, en la materia hay de todo menos materia. Pero esto ya lo dijo Heráclitos, el filósofo griego, hace muchos siglos también. Su célebre frase de nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. ¿Habéis oído esta frase antes? ¿Por qué nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río? Porque el agua fluye. Claro, es lo que dice todo el mundo. Porque el agua fluye, pero no solo el agua. El que se baña también está fluyendo. Y el que se baña hoy no es el mismo que se baña mañana. No es el mismo que se bañó ayer. Porque nosotros también somos un fenómeno fluido. Somos una corriente. Y esto nos cuesta trabajo aceptarlo, porque de entrada sentimos que somos un cuerpo sólido, tenemos huesos, estamos apoyados en la tierra, que es sólida. No tenemos la sensación de ser un fluido, sino un sólido, ¿verdad? De hecho, por lo general, en nuestro lenguaje y en nuestra manera de hacer, cuando decimos que algo es sólido, queremos decir que es serio, que es de verdad, que es auténtico, mientras que si decimos que algo es cambiante, eso es como negativo, cambiante, es muy cambiante. Pero todos somos cambiantes, todos estamos cambiando continuamente. Nuestras células se regeneran día a día. Cada vez que vamos a tomar una ducha hay millones de células que parten por el desagüe y continuamente hay nuevas células que están naciendo. El cuerpo, aunque aparenta tener una continuidad y una solidez, y por la mañana cuando nos miramos en el espejo nos decimos, anda, mira yo. O sea, nos reconocemos de ser la misma persona que el día anterior, pero en realidad ese cuerpo
ha experimentado muchísimos cambios en solo 24 horas. Pero nosotros estamos agarrados a nuestras pelotas. Esto es una fijación, nos fijamos y queremos que las cosas sean sólidas y para siempre. También decir que algo es para siempre es como decir, es lo más de lo más, es auténtico, es para siempre. Pero no hay nada para siempre. Ni nosotros mismos somos para siempre. Nuestras ideas, nuestras percepciones, nuestros sentimientos están continuamente cambiando también. Somos un río que fluye. Si no nos damos cuenta de esto, y si no aprendemos a vivir con esta fluidez, el dolor y el sufrimiento están asegurados. ¿Por qué? Porque no vivimos en armonía como las cosas son. No vivimos en armonía con un principio fundamental de la realidad tal y como la percibimos y la sentimos, y es que todo está cambiando continuamente. Por ejemplo, uno tiende a identificarse y a apegarse con su rostro, con su cuerpo, cuando tiene 20, 25, 30 años, cuando uno está en plena flor de la vida, como se dice, ¿no? Y uno se mira al espejo y dice, qué guapo que eres, qué guapa que eres, qué piel más bonita que tienes, ni una arruga, mira, ni una arruga. Entonces uno puede identificarse con esa imagen, con ese instante, y querer que dure para siempre. Pero eso no es real. El tiempo pasa. Tic-tac, 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 tic-tac. Los días pasan. El cuerpo se transforma. El rostro se transforma. Empiezan a salir las patas de gallo, empieza la piel a descolgarse. Entonces uno puede encontrarse a los 60 años, a los 50, a los 60 y verse en el espejo y decir, qué desastre, lo que has sido tú y lo que eres ahora. Y eso genera dolor y sufrimiento porque uno se identifica con aquel que fue en su momento o con el que es ahora. Esa identificación es una fijación, es a lo que llamamos estar agarrado a unas pelotas. Y la vida, tarde o temprano, nos despierta de ese sueño. Porque esa percepción, es un sueño ilusorio. Vivir con las manos abiertas, aprendiendo a soltar continuamente, no es solo un principio ético o moral, es un imperativo, es una necesidad si queremos tener una existencia feliz y armoniosa, fluyendo con las olas, con el oleaje de la realidad. Así que el primer rasgo del mundo fenomenal es que es impermanente. El segundo es que ningún fenómeno tiene naturaleza propia. Esto es un poco más difícil de entender. Naturaleza propia, cuando decimos naturaleza propia, queremos decir que algo es lo que es, y es siempre lo que es, y es lo que es por sí mismo. Eso supone una esencia inmutable.
Pero, como hemos visto, no hay ninguna esencia inmutable. Todo es mutable. Si todo es mutable, quiere decir que lo de ahora se está convirtiendo en otra cosa, que lo de ahora es el resultado de algo que fue antes, que nada conserva una naturaleza propia, como en los sueños. En los sueños de pronto vamos conduciendo un coche y decimos, ¡ay, qué coche! Pero de pronto ese coche se transforma en un avión. Y ese avión de pronto se transforma en una montaña. Y estamos en la cima de la montaña. Y esa montaña desaparece y se transforma en una selva. En los sueños, los fenómenos no tienen consistencia. Eso significa que carece de naturaleza propia. ¿Lo entendéis en el caso de los sueños? ¿Ah? Pero claro, uno puede decir, bien, esos son los sueños. Pero es que ahora en la realidad no estamos soñando. ¿Seguro? Seguro que no. Fijaos que nada tiene naturaleza propia, nada tiene existencia per se, porque en el instante de la muerte todo desaparece. Es como si nos despertáramos de un sueño y de pronto todo lo que hemos vivido durante el sueño hace ¡pum!, como una burbuja, ¡pum!, estalla. ¿Dónde está? No está. No está. No hay. Se acabó. Entonces, ¿cómo es posible eso? Uno puede decir, bueno, aunque yo me muera, la vida sigue. ¿Y tú qué sabes? Si tú no estás ahí. ¿Cómo sabes tú que la vida sigue? Sí, porque yo vi que mi padre murió, mi madre murió, y yo seguí. Ah, claro, seguiste tú. Tú seguiste percibiendo, tú seguiste soñando la existencia. Tú. Pero el sueño de la existencia de tu padre o de tu padre o de tu madre desapareció en el momento de la última exhalación. Eso significa que los fenómenos, es decir, todo lo que percibimos y pensamos, no tiene naturaleza propia, no tiene existencia real, por decirlo de alguna manera, solo tiene una existencia fenomenal y provisional, transitoria, como un espejismo. Un espejismo en el desierto, cuando se percibe, uno percibe el espejismo, ¿no? O un arco iris. ¿Un arco iris existe o no existe? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Sí existe? Bueno, existe para los ojos. Para los ojos existe. Es un fenómeno visual. Pero ve a cogerlo, no lo encuentras. Ve a olerlo, no lo hueles. Ve a pesarlo, no tiene peso. Corre detrás de él, él se desplaza. No tiene una ubicación absoluta en el espacio, sino que depende del punto de vista del observador, de quien percibe. ¿Por qué? Porque es un fenómeno de la percepción. Es una percepción. Así es todo. Podríamos decir que un arco iris no tiene naturaleza propia, no existe en sí. Si la mente que lo percibe desaparece, el arco iris desaparece. Permiso. El tercer rasgo de la existencia fenomenal viene dado por la experiencia del dolor y del sufrimiento.
general, aferrarse es causa de dolor y de sufrimiento. Casi todo nuestro dolor, casi todas nuestras dificultades, nuestra angustia, nuestra ansiedad, vienen dados por el hecho del aferramiento, del apego, se llama. Apego o el rechazo, que es la otra cara del apego. Por lo general nos apegamos a lo que nos resulta confortable y agradable. ¿Esto es agradable? ¿Esto me complace? ¿Me gusta? ¿Lo quiero? ¿Lo cojo? Y quiero que sea siempre así. Pero dado que la naturaleza de la realidad es cambio y transformación, uno no puede atrapar las sensaciones agradables, las emociones confortables, no puede agarrarlas. Es como una arena del desierto que se desliza por nuestras manos. Es como querer coger el agua, no podemos. Se va por todos los sentidos. El rechazo es lo mismo cuando nos confrontamos con experiencias desagradables, emociones aflictivas. Decimos, no quiero, no lo acepto, no quiero que esté aquí, pero la realidad es lo que es. Y no podemos hacer como los niños cuando juegan al escondite, que para que no te pillen, hace así y cierre los ojos. Dice, como yo no veo, a mí tampoco me ve. No puede ser. Entonces, un principio fundamental, que es muy importante para tener una buena vida, una vida basada en la armonía y en la felicidad, es que apego es igual a dolor y sufrimiento. Esto es una fórmula matemática, es una matemática de la felicidad. Aferramiento es igual a dolor y sufrimiento. Pero en la tradición budista nos dice que hay una cuarta característica de la realidad. Y es que más allá de este cambio continuo, más allá de la transformación, más allá del dolor y del apego, está la verdadera naturaleza de la realidad que no cambia nunca, que es paz original, que es el origen de lo que realmente somos. Podríamos decir que es nuestra esencia siempre y cuando no pensemos en algo esencial, es decir, en algún tipo de partícula, llámela alma, llámela espíritu. Nuestra verdadera naturaleza, según la tradición budista, es una no naturaleza. Esto es como decir, lo que realmente somos es un principio insondable, misterioso, que no podemos saber qué es, no podemos ponerle nombre, no podemos encerrarlo en un concepto, no podemos darle forma, color, olor, no podemos definirlo, no podemos percibirlo con los sentidos, no podemos pensarlo. Y puesto que esto es así, en la tradición budista se le llama sunyata, vacuidad, vacío, pero no en un sentido negativo,
sino en el sentido de que es algo que no se puede atrapar. Así que la verdadera naturaleza de la realidad es inatrapable. Es inatrapable por el pensamiento, es inatrapable por los sentidos, es inatrapable por las emociones, es inatrapable por las herramientas científicas. El maestro Dogen Zenji, que fue quien introdujo el Zen de China en Japón en el siglo XIII, acuñó muchas frases célebres. Una de ellas dice: si cerráis los puños, obtendréis 2 puñados de arena. Si abrís las manos, toda la arena del desierto pasará por ellas. Esto significa aprender a soltar. Cuando abrimos las manos, soltamos. Soltar quiere decir abrirse a recibir y abrirse a dar. Abrirse a conseguir y abrirse a perder. Abrirse al flujo de la vida, a estar fluyendo en medio de un océano que es más líquido o incluso gaseoso que sólido. No sé qué más podría decir. Igual podemos pasar, aunque no se haya cumplido la hora. Estoy seguro de que a través del diálogo y del coloquio surgirán preguntas interesantes y podremos seguir viendo esto.